Carromato del Pensamiento. Este programa radiofónico tiene como objetivo divulgar, dialogar y reflexionar sobre temas de interés y actualidad desde las ciencias sociales y humanidades. Un servicio público orientado a la pluralidad del pensamiento. Bienvenidos a Carromato del Pensamiento. El día de hoy voy a hablar sobre globalización social y cultural como una segunda entrega complementaria al episodio pasado sobre qué es la globalización. Para comenzar, quiero mencionar que dentro de una cultura hay una serie de interacciones y de prácticas. La interacción y las prácticas dentro de una sociedad globalizada permiten la pérdida de heterogeneidad. Y esto apunta más a la homogeneización de un agente social estándar a geográfico, una unificación. La globalización ha podido impactar en lo comunitario al no quedarse relegado a las lógicas económicas y políticas. Por el contrario, a la globalización del capitalismo no le es ajena el conjunto de relaciones culturales predominantes. Hay distintas corrientes que impugnan los valores que son proclamados por la globalización, como formas de vida y de cultura que tienen dos fuentes ineludibles de impacto: una sociedad industrial que va a favorecer determinada forma de vida, la cual contempla un universo de valores sociales, políticos, una moral, una estética y una cultura en particular. Hay organismos no gubernamentales como la ONU y la UNESCO que estudian el desarrollo cultural de distintas naciones. Observan cuáles son las influencias en su desarrollo económico y tecnológico y el alcance que tienen estas respecto a los cometidos de lo estipulado para un desarrollo integral de una sociedad y de los individuos. Y aquí contemplan factores como lo educativo, lo estético y lo moral. Esto es el cultivo de valores no puramente materiales. Estos fenómenos pueden obstaculizar el desarrollo de los valores de una cultura, pueden distorsionarlo y frecuentemente lo pueden negar o cancelar como horizontes de vida. Por eso es que estos organismos, ante un sistema globalizado, observen fenómenos que van más allá de las estadísticas para observar el desarrollo cultural y social de una nación o de un punto geográfico en concreto. Voy a comenzar con una pequeña lista sobre algunos elementos de globalización cultural y social. El primero que mencionaré es la intensificación y la expansión de los flujos personales por todo el planeta, interacciones e interdependencia, manifestaciones de uniformidad, difusión del estilo de vida angloamericano, por ejemplo, la divulgación de la cultura popular en los años 70, transformaciones en la comida y en la alimentación, estandarización y uniformidad, sistemas simbólicos dominantes, individualismo, consumo, fenómenos religiosos y espirituales, el tipo de ocio que se consume, sobre todo que es más capitalizado que en otras décadas, la creación de una constelación cultural única, la hibridación cultural, la pérdida de significados culturales y creación de expresiones simbólicas nuevas. Por ejemplo, Halloween es una festividad angloamericana que se ha expandido no solamente en México o Latinoamérica, sino también ya en Europa. Casi ninguna sociedad del mundo actual posee una cultura autónoma y autosuficiente, es muy raro. En el sentido social, la desterritorialización, el auge de movimientos de alto sentido identitario, justamente por la hibridación, la unificación, la humanización de las relaciones internacionales, que van a favorecer conductas colectivas e individuales con tal impacto que pueden superar el frente estatal. Se pone por encima la valoración del ser humano como un problema principal a atender, como es el caso de los derechos humanos. Esta estandarización que había mencionado es una uniformidad dentro de los valores y criterios que se asumen para vivir, y significa para la globalización neoliberal aceptar sin protesta los valores sociales que se proclaman por la doctrina o las doctrinas que imperan, las fuerzas de consumo o de impacto social que pueden tener sobre una nación o sobre una industria, y sus modos de ser
o de existir, cualquiera que estos sean los que se impongan. También la integridad de un grupo, de una comunidad o de una nación se pueden ver amenazados por una potencia que se percibe como disruptiva o como invasora, capaz de cambiar o alterar las referencias, los valores, los usos aceptados por un grupo, sobre todo cuando éste es capaz de ejercer un dominio directo, de penetrar por la fuerza en un territorio. Por ejemplo, en México, en las comunidades indígenas, la apropiación cultural que se puede hacer sobre la artesanía es llevada a la industrialización y a la comercialización, a veces también por México, pero sobre todo para otros países. Está esta, entre comillas, selectividad de qué es lo que se va a rescatar o conservar de una comunidad, como podría ser su artesanía o algún valor ritual que puede ser intercambiado por algún producto simbólico. Sin embargo, estos mismos propietarios del valor simbólico cultural son despojados de sus tierras y de las minas que estaban en ellas, que son explotadas por extranjeros, para nuestro caso los canadienses. Un ejemplo que me gusta mucho, que se refleja en el libro de José Emilio Pacheco, en el cuento Las batallas en el desierto, es interesante observar cuando Pacheco habla sobre la Coca-Cola y el impacto que ha tenido en la sociedad y cómo desplazó el agua de limón, de Jamaica y de chía. Muestra cuáles son las bebidas alcohólicas tradicionales o que comúnmente la cultura mexicana de los años 70 consumía, como el mezcal, y cómo las fuerzas simbólicas del buen gusto se están imponiendo de manera internacional hacia lo nacional, en una clara descripción que hace sobre que beber mezcal es para pobres, sin embargo beber whisky es para personas con buen gusto. En este tipo de casos es importante afirmar que la cultura y la integridad de un grupo o de una nación tienen una identidad fija. No significa que sea inamovible, pero sí es fija, y que ésta no es preservada cuando se está globalizando. En este sentido, y conectando con el tema de los medios de comunicación que están globalizados, estos últimos establecen valores idénticos para todos, que se afirman como universales, que se afirma una unicidad y se rechaza la diferencia y lo propio de cada cultura. En cuanto a las culturas y a las subculturas, cada una de ellas tiene experiencias históricas y sensibilidades de etnias y de pueblos con su propia historia singular y particular, que son afectadas por una estandarización, por una voluntad forzosa de unificar mediante la globalización del capitalismo, y también por un afán de homogeneizar todo lo social y todo lo humano. Inclusive podría pensarse, aunque no aplica tal cual el concepto de globalización, pero para que se pueda recrear en la imaginación, la cuestión de que hay una lengua como mexicanos, que es el castellano o el español. Se trata de la lengua oficial, es la que nos homogeneiza, es nuestra lengua materna. Sin embargo, hay muchas subculturas o culturas dentro del país que la hablan, pero que no forma parte de su lengua materna, y sin embargo han tenido que adaptarse, por llamarlo de una manera bastante bonita, pero que forman parte de cierto sincretismo. Desde un ángulo cultural, las obras y los acontecimientos de la sociedad contemporánea, la producción en los espacios de comunicación y en los ámbitos del espectáculo, se van a despojar del aura, en el sentido de Benjamin, de la identidad propia, lo que le pertenece, que acompaña a una comunidad y a su cultura en particular, sustituyéndose por un placer estético a partir de experiencias efímeras de la vida cotidiana. Dentro de la globalización cultural existe un subgrupo, por llamarlo de alguna manera, que se llama la tecnociencia, el desarrollo de esta disciplina del conocimiento del ser humano tiene que ver con la revolución industrial y con la revolución cibernética, con un impacto a nivel social y a nivel cultural. Estas áreas industriales se han integrado al mercado, ofreciendo una amplia gama de diversificación de contenidos. Sucede esto cuando la técnica adquiere tanto poder sobre una sociedad, de manera que el poder de las grandes economías, de las economías más fuertes, son aquellas que se van a encontrar
con muchísimo mayor influencia en esta industria por su capacidad de producción y de reproducción en todos los diversos sistemas de poder que tienen. Uno de ellos, que nos es bastante evidente, es el cine. De ahí que los productos culturales, las ideas que se tienen de estos productos, las nociones, los valores que se encuentran detrás de ellos, responden a una lógica de consumo, de producción prefabricada y unificada. La producción cultural y la creación artística son susceptibles de ser absorbidas por el mercado. Forman parte de la sociedad industrial y del comercio capitalista, por mucha parte creativa y artística que se tenga. Y se puede ver cómo el mercado ha penetrado en bienes como la literatura, la música, la escultura, la arquitectura y la pintura, sin quitarle lo positivo a esta reproducción no aurática. Dentro de esta lógica económica y creativa, el creador, el autor, obviamente quiere ser conocido y que su obra sea vista, y va a recurrir en la medida de lo posible a los medios de difusión, de publicidad y de venta que se encuentran de su mismo nicho de mercado, y así su obra, si tiene éxito, se convierte en un producto y en bien de consumo, y el valor que circula de este objeto, producto de consumo para el mercado. Cabe señalar que esto ya sucedía en la antigüedad. Reyes, príncipes o dignatarios de la iglesia controlaban la producción y la exhibición. No es sino hasta el siglo XIX que la vida bohemia de los artistas va a rechazar el control del poder y de la economía, porque la cultura siempre ha recibido formas de control por las estructuras de poder. Así pues, la industria cultural actual ha absorbido el talento de los creadores bajo la impronta del mercado y se soportan en los medios de reproducción de las telecomunicaciones e internet. Estos contenidos se fijan a través del consumo de masas, consumo de contenido estandarizado y por tanto apto para el amplio consumo, para el entusiasmo, para el gusto y el entretenimiento de numerosos consumidores. La industria cultural en concreto entonces es fabricada para ser vendida en abundancia, para complacer, para satisfacer gustos a veces en la época contemporánea efímeros y cambiantes del consumidor. Se convierten en bienes que no solo deben coquetear con la moda, sino que definen lo que es la moda misma, marcan su propia tendencia. Estos bienes o productos tienen el propósito de comunicar al consumidor una verdad o experiencia humana fabricada o prefabricada con el fin de agradar y entretener. Se trata de bienes y de productos sin una finalidad pedagógica y de transformación espiritual. Todo lo contrario, su destino consiste en lograr su venta masiva y cuyo éxito se mide no por la calidad, sino por el nivel de aceptación, que es algo muy interesante para considerar. En esta industria se ha establecido que la circulación y el consumo de los bienes y de los productos culturales se han infiltrado esencialmente en estas fórmulas y esquemas de mercado que explota el marketing. El siglo pasado, el filósofo Martin Heidegger realiza fuertes críticas sobre la industria del espectáculo y en concreto a sus contenidos, de los cuales denuncia están hechos para hacer más estúpida a la gente. Ahora bien, la fabricación de contenidos culturales es resultado de una cuidadosa planeación formulada y de un carácter homogéneo estandarizado. La producción programada va a definir hasta cierto punto al consumidor, ya condicionado y dirigido a cierto tipo de contenido, y aún en uso de su libertad, dentro de las posibilidades de elección que tiene para elegir qué es lo que va a consumir, previamente ya ha sido delimitado qué es lo que se va a ofrecer dentro de esta industria. Entonces diríamos que su elección forma parte de un libre albedrío solamente. No obstante, cada vez se diversifican más los mercados dentro de esta industria, sobre todo la industria de las artes visuales o de lo videográfico, y se refina poco a poco la producción de contenidos para segmentos o nichos más precisos, a veces más intelectuales, más creativos, o lo que podríamos llamar ahora la cultura personalizada. El consumo y el consumidor entonces van a estar condicionados por precisas recetas. El consumidor, aunque aparentemente libre, atiende a su voluntad
y a una curaduría sobre a qué contenido va a seleccionar, pues estos ya han sido propiciados o proporcionados por el propio sistema. Este sistema de masas opera de forma mercantil. Diseña contenido consumible para desechar. De hecho, el cine, aunque es un arte, todos sabemos que es la industria del cine. Esto provoca una desensibilización a otros acercamientos y a otras experiencias, porque hasta cierto punto, según que se consuma, fomenta el adormecimiento de productos culturales con carencia de inteligencia. Existe una proliferación y repetición de clichés, de tópicos, de etiquetas con tendencias estéticamente aprobadas. Cuando una sociedad está acostumbrada a consumir contenidos que son muy digeribles, es muy probable que le cueste trabajo acercarse al arte o a la cultura denominada alta cultura, que pareciera que son gustos más snob. Este tipo de contenidos o el tipo de producción de contenidos va a estar determinado por un fenómeno que el sociólogo Luhmann llama autopoiesis. La autopoiesis es el fenómeno de retroalimentación, es el feedback que tiene un contenido con su usuario. Es la manera en que recibe la información después de un proceso de mediación, o lo que en términos coloquiales llamaríamos la aceptación de un producto o contenido cultural. Y de esta manera es que se confunde la cuestión de la idea de éxito y venta, porque generalmente esta autopoiesis, este feedback, se mide a partir de un rating, de una estadística que tiene que ver con visualizaciones o bien con aspectos cuantitativos y no necesariamente cualitativos, lo que deja de lado la calidad en el ámbito de éxito. Aquello que tiene éxito no necesariamente tendría que ver con la calidad. Entonces, como conclusión de este razonamiento que tienen las industrias culturales, es que su medición es parcial y es subjetiva. Ahora bien, la industria cultural y la del espectáculo tienen una batalla entre los oligopolios de los mass media y entre los creadores de contenido que no pertenecen a estos y que son hasta cierto punto creadores emergentes o empresarios culturales emergentes. Hay una competencia por crear contenido y algunas veces creadores emergentes tienen buenas fórmulas y mucho éxito y les suele suceder que son absorbidos por una gran industria y otros lamentablemente se pierden por el camino dada la dura competencia empresarial que existe. Y bueno, esta lucha es resultado de la mundialización y en la actualidad de la globalización, el derribo simbólico de las fronteras digitales, de la comunicación y del entretenimiento. Algunas de las consecuencias negativas de esto es la creación de una sociedad homogénea y globalizada y la liquidación de la pluralidad de las sociedades y de las culturas. Desde una perspectiva del crítico de la sociedad del espectáculo y artista Guy Debord, la sociedad del espectáculo es un medio de ejercicio del poder tan importante como las instituciones de gobierno, la economía y las inversiones, porque fija determinadas prioridades dominantes, políticas, inversionistas, financieras, y además porque establece patrones de vida que procuran imponerse a las clases sociales y yo agregaría a las diferentes culturas. Es tan importante el contenido simbólico que se produce dentro de los medios de comunicación que todos los políticos tienen que estar generando contenido para estas áreas. Otro aspecto de la mundialización cultural es la sustitución de las capacidades creativas del individuo y de la sociedad, sustituyéndolas por una falsa dimensión cultural. Esto es, la construcción de tópicos sobre la identidad, sobre el empleo del tiempo libre, sobre cuáles son los ideales de vida, encaminados a un sistema capitalizado, la imposición de un mensaje en concreto, la estandarización de un sujeto, y así la globalización, monopolizando o manejando este tipo de contenidos, es que asegura una permanencia. Cuando estudiaba la maestría y hacía un análisis sobre las telenovelas y el impacto en las mujeres, descubrí la gran influencia que puede tener lo simbólico dentro de un esquema de vida o dentro de una práctica individual. Recuerdo perfectamente que en un libro que recuperaba entrevistas de mujeres de distintas edades y carreras,
Algunas mencionaban, cuando todavía se veían más novelas que ahora, porque internet todavía no tenía tanto auge, el fútbol y las telenovelas eran los contenidos con más rating y probablemente todavía lo sean. La muestra de este estudio evidenciaba que pues, las telenovelas, al ser tan consumibles, sobre todo para Latinoamérica y los países que más consumen, Venezuela, Brasil y México, pues algunas mujeres reflejaban o comparaban sus vidas privadas con las escenas que veían en las telenovelas y las contrastaban, y a veces hasta contrastaban a sus parejas porque no respondían a los estereotipos que les eran mostrados. Entonces, como este ejemplo, hay muchos más en varias áreas del contenido que se hace dentro del espectáculo. Los fenómenos simbólicos tienen tal poder que la industria globalizada se ha apropiado de ellas porque no podía quedarse fuera, ya que es un gran negocio. Así entonces, el factor cultural forma parte de la conservación de lo simbólico, de lo histórico, y tiene un papel muy decisivo en la lucha de alguna resistencia o en la transformación de algunos valores. Recuerdo también que había un texto de Manuel Castells, el comunicólogo, donde se hizo un casi experimento en Venezuela. Había muchas jóvenes que estaban embarazadas, menores de edad sobre todo, y en las telenovelas se crearon narrativas, historias, donde se buscaba la disminución de los embarazos no planeados y tuvo un impacto efectivo. Por otra parte, una visión positiva que nos proporciona el filósofo Habermas sobre los medios de comunicación y los contenidos culturales globalizados, tras el estallido de los medios de comunicación y de la información, se multiplican las visiones del mundo. Como consecuencia, se abandona una sola visión del mundo, una visión unidimensional, al estilo de Herbert Marcuse, y se propicia la solidaridad, la diversificación, la intercomunicación y la democracia. Se trata entonces de un juego dialéctico de la negación y de la posibilidad dentro de la tecnología, de la comunicación y de la cultura. Otra perspectiva del filósofo italiano Gianni Vattimo es que la sociedad de la comunicación es un vehículo para proliferar las distintas visiones del mundo, en la que individuos y grupos minoritarios de culturas diversas levantan la voz y dan testimonio de sus formas de vida y de su experiencia. Yo agregaría que, y de acuerdo con Vattimo, que es indispensable pues preservar la memoria de los pueblos, ya que ahí se encuentra no solamente la identidad de los mismos, sino el eco de la historia. Es importante considerar que la globalización de la cultura tiene aspectos positivos y negativos, pero no perder la pista respecto a que la globalización se apropie de los contenidos culturales. No necesariamente van a ser estos liberadores, sino que van a buscar mantener ciertas ideologías y el poder, por supuesto. Esta establece los valores vigentes admitidos por la hegemonía y propaga los mensajes en propaganda y publicidad, pues la tecnociencia es un vehículo de manipulación y se refuerza en un sistema capitalista. Como mencionaba anteriormente, cuando hay contenidos que promueven organismos o empresarios que no pertenecen a la oligarquía, es más probable que las propuestas sean más creativas y menos dominantes. Ahora voy a recuperar algunas ideas de otros pensadores. De Herbert Marcuse, él va a decir que los contenidos producidos dentro de la tecnociencia variarán de acuerdo a los problemas que interesan a una sociedad dominada. Por tanto, se modificarían las verdades de razón relevantes en uno u otro género de sociedad. De nuevo Habermas, él se inclina más por una visión en que se afirmaba esencialmente el carácter neutral de la tecnociencia, capaz de ser orientada en uno u otro sentido por las estructuras políticas, sociales, económicas y culturales en las cuales se desarrolla. Entonces aquí está optando por mantener el medio de comunicación neutral y más bien influido por las fuerzas de poder que lo controlan.
La siguiente idea es de Andrew Finberg. Él sostiene que hay una variedad dialéctica de campos vinculados a la tecnología. En el capitalismo, la actividad humana que produce tecnología o que se sirve de ella para producir en general, utiliza instrumentos de la tecnología. Está determinada por la estructura de esta tecnología, y podríamos decir que la tecnología es el destino y el modo de trabajo ineludible de las sociedades industriales. De nuevo, Bátimo, él va a afirmar que los mass media, los medios de comunicación masivos, impulsaron la inconsistencia y la superficialidad de las experiencias en el mundo, en ámbitos sociales, vitales y estéticos, y que al hacerlo, militan paradójicamente en contra de la generalización del dominio de los poderes centrales y homogeneizadores. Y tal cosa por el hecho de que al debilitar la noción de realidad, se debilitan también sus fuerzas de persuasión y coacción y de manipulación. O sea que los medios de comunicación se vuelven vulnerables o se colocan vulnerables. Justamente es como una paradoja, un juego dialéctico. La repetición de eslogans y consignas publicitarias revirtiéndose en contra de sus autores. La pérdida del aura de las obras de arte, restándole prestigio a los poderes centrales. Y el arte y la experiencia estética en Bátimo ya no tienen en esta industria cultural globalizada un carácter ceñido a estas obras de nostalgia o de autenticidad o de promesa de felicidad para un futuro determinado, sino que buscan provocar un shock, una sorpresa agresiva y paralizante que sería la suprema marca de creación artística en este tiempo. Para cerrar este podcast quiero recuperar una cita del texto Crítica de la Globalidad que dice lo siguiente: la identidad cultural no es nunca algo fijo, sino un proceso y una historia, pretérita pero también futura. Las identidades están abiertas y no son nunca cerradas. Están en perpetua creación y modificación, y tal modificación, tal proceso inacabado de enriquecimiento, se acelera y se exacerba en nuestro tiempo. Fin de la cita. De ahí que en este momento de la historia las nuevas condiciones de la tecnociencia alteren o modifiquen la producción artística y la producción del espectáculo. Y desde mi punto de vista creo que no se trata de rechazar el movimiento dialéctico hegeliano, pues las identidades culturales no son fijas, si bien son influenciadas por distintos factores y por supuesto que los contenidos de los mass media van a forjar ciertas identidades, no podemos rechazar esta idea, pero también es cierto que las identidades culturales se elaboran a sí mismas constantemente, con o sin tecnociencia, y que hay que distinguir los patrones establecidos que se imponen, identificar la fuerza que viene desde afuera, las influencias exteriores, y en este caso las influencias de la globalidad. Gracias por haber escuchado este podcast. Les recuerdo que pueden escucharlo en distintas plataformas: YouTube, iVoox, iTunes, que es la app de los podcasts de iTunes, y también en las redes sociales Facebook e Instagram como Carromato del Pensamiento. Nos vemos en el próximo episodio.